tomar ahora, Porque te contó Ale todos los beneficios que tiene. No, Brillos del Sur. no me lo Desde que contó. probé Bueno, Brillos del chicos, Sur. tenemos una persona conectada que Sí. amablemente está con su responsabilidad y se conectó y vos Perdón. estás hablando lo único de Brillos del Sur. Brillos del Sur. Basta. Mi vida cambió. Perdón, Lucila. No, está bien. Bueno, hago una breve introducción. ¿Conocen a los murciélagos ustedes? Sí. Bueno, Sí. son conocidísimos, es la selección argentina de fútbol para ciegos y Gonzalo Vilariño fue la persona que los dirigió durante 10 años y que logró la transformación para que llegaran a ser una selección de alto rendimiento y campeones del mundo. Bueno, yo conocí la historia de los murciélagos a raíz de Gonza, que lo escuché en una charla y me pareció sumamente inspiradora por muchas cuestiones vinculadas con el alto rendimiento, pero por sobre todas las cosas, por algo muy lindo que tiene que ver con la vulnerabilidad, porque cuando él empezó a ser entrenador de los murciélagos, antes previamente él era entrenador de la selección argentina de remo, entonces cuenta que cuando llega a los murciélagos, que todavía no eran los murciélagos, dice que ni siquiera todos tenían la misma camiseta argentina, como que era un equipo que jugaba más que nada por recreación, pero no tenían nada de presupuesto y su expectativa era bastante baja. Y él ahí los acompañó a hacer como toda esa transformación y a ponerle mucho foco obviamente al entrenamiento y también les dio mucho acompañamiento desde lo emocional para transformarse en la selección argentina, que después fue la que terminó jugando mundiales, paralímpicos, campeonatos continentales, etcétera, y los hizo como llevar y hacerse conocidos en el mundo cuando le ganaron a Brasil en 2006. Bueno, Gonza Vilariño está con nosotros y vamos a tener el honor de verlo. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buenas, Gonza. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación. Gracias a vos, qué bueno que estés acá, Gonza, y gracias por bancarnos mientras estábamos acá hablando del top 20-25 de los rankings. Bueno, Gonza, te quería preguntar, ¿cómo fue que lograste esa transformación de un equipo que era meramente recreativo para que se transformara en una selección de alto rendimiento que llegó a ganar mundiales y que le ganó a Brasil? La realidad es que creo que yo no fui quien los transformó. Hubo un proceso donde mucha gente que quizá no se vio ayudó a que esto suceda, pero lo principal fue la actitud y las ganas que tenían ellos de pasar a ser un equipo de alto rendimiento. O sea, yo me encontré con un grupo de chicos ciegos que jugaban a la pelota, como decían ellos, en el Román Rosell, que es un instituto para ciegos que está en la localidad de Bécar. Y cuando los conozco y ellos se enteran que yo había estado en un juego olímpico, que entrenaba en la preparación física a la selección de remo, se entusiasmaron con esto. Era toda una incógnita lo que era un juego olímpico, cómo era el deporte de alto rendimiento. Y yo traté de explicarles que era un mundo totalmente distinto, que un atleta, cuando se dedica al alto rendimiento, vive en pos de eso. O sea, come, duerme, descansa, se casa, tiene cualquier evento en pos de su competencia y organiza toda su vida alrededor de eso y es muy sacrificado. Y la verdad no sabíamos si los chicos, si los ciegos iban a querer atravesar ese camino, pero pusieron mucho entusiasmo, actitud y empezamos a mostrarles por dónde era y resultó. ¿Y cuál fue el mayor desafío que sentís que tuviste justamente de liderar una selección de personas que eran ciegas? Y tu experiencia anterior no venía de ese mundillo. No, yo no tenía ninguna preparación para trabajar con personas con discapacidad. Es más, no tenía relación con ninguna persona ciega, no sabía cómo se movían, qué dificultades tenían, me lo imaginaba, pero tenía un montón de prejuicios en realidad, ¿no? Respecto de lo que ellos podían y no podían hacer. Y la mayor dificultad fue en la comunicación, lograr transmitir las cosas de una manera un poco más precisa para que ellos me interpreten. Yo siempre cuento en las charlas que cuando hice mi primer contacto profesional con ellos y quise hacer una entrada en calor, di una indicación que fue, bueno, todo el mundo abajo y me agaché, como mostrando el ejercicio, ¿no? Con la experiencia que venía trayendo con otros equipos que sí me veían y obviamente no me veía nadie. Y cuando dije todo el mundo abajo, 3 se sentaron, otros se agacharon, unos se pusieron en cuclillas. Y ahí fue impotencia, fue Claro, cada uno decir, no escucha algo sirvo para diferente. esto. Tal cual. Entonces no tenía las herramientas y me sentí
incompetente. Pero sí, Gonzalo, muchas veces se habla de murciélago, ¿no? Dice, no, porque el secreto de los murciélagos, Gonzalo Briareño, el que cambió la mentalidad, o no, los murciélagos, cómo nos representa. Encima, los murciélagos en una época ganaban cuando la selección de fútbol no ganaba, ¿no? Y que hacían ese paralelismo. Estos que ganan y los que ganan millones, no, mirá el papelón que hacen y demás. Pero voy a otro lado, ¿no? ¿Qué te enseñaron ellos que vos no tenías? bueno, me enseñaron primero que esto que parecía imposible, porque lo que nos decía la gente era, che, no hagan jugar al fútbol a los ciegos que se van a lastimar. O sea, era algo impensado que un ciego juegue al fútbol. Me enseñaron que lo imposible depende de cada uno, que cuando tenés ganas podés ir por tus sueños y te puede ir bien o mal, pero intentarlo a veces es el camino para tratar de conseguir cosas que otras personas piensan que no las puedes lograr. Y, y lo otro que aprendí fue a valorar, ¿no? A valorar lo que tenemos, porque a mí me pasaba, yo estoy ahora en mi estudio jurídico, mi otro trabajo es el derecho, soy abogado. Y a mí me pasaba que terminaba mi ciclo de trabajo en la oficina, me iba al cenar a entrenar con los chicos, y por ahí uno va maquinado con cosas del trabajo, problemas que son, que se pueden resolver, y me hacía por ahí drama por esas cosas, y cuando llegaba veía la actitud que tenían ellos, que por ahí para llegar al cenar tenían que invertir un montón de tiempo para viajar desde, no sé, González Catán hasta Capital, y las ganas que tenían de entrenar y la energía que ponían, era como que me daban una inyección de optimismo cada día, y entonces empezás a valorar las pequeñas cosas que uno quizá al tenerlas no las valora. Gonza, vos en tus charlas y un poco conectado con esto hablás del concepto de olor a campeón que había en el vestuario antes de que salieran a jugar el partido final contra Brasil. ¿Podés ahí contarnos qué es eso del olor a campeón que vos percibiste de ellos? Y yo, en realidad, cuando ganamos ese mundial, técnicamente Brasil era superior a nosotros, y todo el mundo pensaba que esa final le iba a ganar Brasil. De hecho, cuando estoy yendo para la cancha, cuando íbamos en el micro hacia el estadio, me llama mi mujer y me empieza a felicitar por haber logrado llegar a la final, bueno, mandarle saludos a los chicos, ya han logrado el objetivo, son finalistas. Y hasta en un momento yo le digo, bueno, pará, guardate algún elogio para cuando termine el partido, estamos yendo a jugar. Y la respuesta de ella fue contundente, me dijo, es que juegan con Brasil, yo prefiero felicitarte ahora. O sea, ese era lo que sentía la gente que había visto los partidos de Brasil y los nuestros. Pero nosotros desde que salimos del predio de Seiza, porque AFA nos permitió concentrar en el predio de Seiza, lo que fue buenísimo para nosotros por una cuestión de motivación y demás, desde el momento que salimos del predio de Seiza hasta que llegamos al cenar, no los podía sentar a los chicos en el micro. Iban cantando como una hinchada, saltando, estaban con una euforia, desesperados por jugar ese partido. Y me salió esa frase, le dije, mira, acá hay un olor a campeón terrible, no sé qué va a pasar, pero algo acá ocurre. Sentías esa energía tremenda del equipo. Es difícil de describir, pero yo siempre digo que existe. En el vestuario el olor a campeón existe, cuando sentís que el equipo está ganador y que no hay nada que lo pueda frenar. Re. Y Gonza, contaban, o sea, ¿cómo manejabas situaciones de frustración, de enojo, bueno, emociones en general, digo, ¿no? De ansiedad, que me imagino que debían tener muy a flor de piel. ¿Tenían ustedes algún equipo que les diera soporte con eso, de psicólogos? ¿Lo hacías vos? ¿Cómo se manejaban? Mira, era una época, como decían recién, donde así como Argentina no ganaba nada en el fútbol convencional, y eso ayudó a que los chicos sean conocidos por ahí. O sea, lo que fue malo como hincha de fútbol argentino terminó siendo por ahí positivo para que los chicos tengan un reconocimiento social. En esa época también estaba muy, muy cuestionada la psicología dentro del equipo, dentro de un cuerpo técnico. Y nosotros estábamos entrenando un día en el escenario y se acercó un psicólogo así, de que pasaba caminando por ahí, se presentó, me dijo, mira, yo si querés te puedo ayudar, no trabajo acá, pero soy psicólogo, me encanta el deporte, y me pidió entrar al cuerpo técnico. Yo le di lugar, obviamente, todo lo hacíamos prácticamente ad honorem, entonces esta persona se quería sumar para ayudar, y como estaba tan cuestionado esto de la psicología dentro del cuerpo técnico y del vestuario, la opción que le dimos fue, mira, te dejamos entrar, está con nosotros, juntate con el cuerpo técnico, que usen
esta alternativa a los jugadores que sientan que lo necesitan. Entonces le dimos libertad a los chicos de que el que quería podía tener ese apoyo psicológico y empezaron a animarse muy poquitos y después terminaron un montón, hablando con Román, que era el psicólogo, en momentos difíciles, previos a un partido, cómo concentrarse para mejorar en su rendimiento. Y era algo bastante innovador para ese momento. Fue en No, el 2005, 2006 esto. y aparte la mayoría de los chicos, los jugadores, no es que viven de esto. O sea, también me imagino que dentro de todo eso les repercute, como vos decías, el trabajo. Bueno, ellos tienen sus condiciones también y todo a la hora de jugar a esto. Sí, tal cual. Aparte, yo estoy convencido que la cabeza es el 80% del rendimiento de un jugador. O sea, vos estás bien de cabeza y rendís un montón y puedes ser un crack y estás no estás bien en la parte emocional y baja muchísimo el rendimiento. ¿Cómo dabas con Para los los chicos fue jugadores? muy... O sea, ya había una ¿Cómo los selección conseguía? armada. Claro, ya había una selección armada, había un grupo o hacían pruebas cada tanto, ¿cómo? Porque para que la gente más o menos lo sepa, los murciélagos, la selección argentina de personas no videntes, no todos son ciegos 100%, ¿cierto? O sea, el No, arquero. ahora sí, Ahora sí. en un inicio, claro, salvo el arquero. Claro. Perfecto el concepto. El arquero ve normalmente. Es una persona que tiene Pensé visión que el arquero normal. tenía el problema de visibilidad también. No, y es un puesto muy específico, porque imagínate que al ver es como un entrenador dentro de la cancha. Está todo el tiempo dando información a los jugadores, a sus compañeros ciegos, Claro. de cómo tienen que pararse, por dónde nos atacan, por dónde salir jugando cuando atacamos. Entonces es muy importante ese rol, es como un técnico también dentro de la cancha. Mm. Pero en el país hoy hay más de 25 equipos que tienen la realidad que tenían los murciélagos cuando arrancamos: cero recursos, buscan la manera de viajar a jugar los partidos, consiguen que les donen la indumentaria. Claro. Y de esos 25 equipos se nutre la selección. La selección hace concentraciones mensuales, donde convoca a los mejores jugadores de estos equipos y va conformando el equipo de selección. Bien. Pero los jugadores de la selección tampoco cobran. O sea, por más de que sean un equipo de alto rendimiento y tienen que Sí. entrenar y todo. Sí, ellos cobran a partir del 2002, que fuimos campeones del mundo por primera vez y que no se enteró nadie porque fue en Brasil. Logramos que el CENAR nos acoja, nos abra las puertas y podamos entrenar ahí, y tienen una beca que es la misma que tienen las Leonas, los jugadores de la selección de vóley. O sea, ellos tienen una beca deportiva que obviamente no les resuelve la vida, pero en la situación de ellos, que les es muy difícil conseguir trabajo y demás, es un montón. O sea, es un montón ¿Qué? lo que los ayuda. Ya se han conocido algunas historias, pero ¿qué otra historia vos has tenido en esos primeros contactos que hablabas con los chicos? Del esfuerzo que hacían, porque me imagino que capaz mucho. El CENAR está en Núñez, ¿no? O se Exactamente. mudó a la villa, o se Bien. mudó al parque al complejo olímpico, después al Lugano. No lograron trasladarlo por la oposición de los atletas y de Está la bien. gente que trabaja en deporte. ¿Y qué que quería historias, ejercer. fueron las que más te chocaron a vos al principio cuando hablabas con ellos y conocías la realidad? Porque encima de ellos de tener, de convivir con su discapacidad, que es que no son videntes, tienen un trabajo, tienen que mantener a sus familias, muchos son padres también. Sí, mira, en realidad, cuando yo empiezo a trabajar con ellos, Sí, eran prácticamente no eran reconocidos como deportistas. O sea, Claro. nos pasaba, y con esto no critico a los atletas que trabajan y que entrenan en el CENAR, pero nos ha pasado de estar, qué sé yo, corriendo en la pista de atletismo y que venga un atleta y te diga: che, correme los ciegos que estoy entrenando. no, Ajá. ¿en serio? Y decirle: para, flaco, sí, es una selección como lo sos vos y estamos entrenando también, entonces si querés venir, correr con nosotros, que necesitamos voluntarios que nos ayuden a correr. Pero a ver, yo entiendo, no está bien eso que nos decían, pero lo entiendo, porque por ahí un deportista, un atleta está tan concentrado en su entrenamiento que cualquier cosa que interfiera en su rutina lo molesta. Pero costó mucho tiempo ese reconocimiento. Hoy los atletas los reconocen como una selección modelo, No, a estos no, chicos. total, Entonces se paran a total. verlo cuando juegan. Entonces fue una transición muy dura para que nos reconozcan como verdaderos deportistas. Porque hoy los murciélagos entrenan con la misma intensidad que cualquier jugador profesional de fútbol. La exigencia física es la misma. ¿Sí? Sí, de hecho Y fue muy duro atravesar eso. son cada vez que son los Juegos Paralímpicos, son como una de las mayores atracciones, los murciélagos.
para todas las personas. O sea, al margen de que el argentino, vos pones un argentino en competir de lo que sea, en cualquier deporte, en cualquier parte del mundo, va a tener todo un país hinchándolo. Los murciélagos, cada vez que juegan, cada vez que son los Juegos Paralímpicos, es la primera que te preguntan, ¿y cuándo juegan los murciélagos? Sí, por suerte siempre están entre los mejores equipos. Hubo Sí. una época donde bajó un poquito el nivel y no lograron estar en podio. Fueron 4 o 5 años, pero hace 2 o 3 años volvieron a estar otra vez arriba. Eh, Así que eso está bueno porque habla de una continuidad. Yo cuando doy las charlas hablo de equipos prestigiosos, ¿no? Más allá del éxito que puedas tener en un torneo o en otro. Las Leonas son un equipo prestigioso, siempre están con posibilidades de ganar. Los Pumas nunca han sido campeones del mundo todavía, pero yo los considero por lo menos un equipo prestigioso, están muy cerca, en algún momento ojalá tengan éxito. Creo que trabajar para conformar equipos prestigiosos es lo que te mantiene cerca del éxito, ganes o no ganes en un determinado torneo, ¿no? Gonzalo, ¿volverías a dirigirlos? No sé, en esta etapa de mi vida, yo hoy tengo 51 años ya. Digo ya como si fuese muy viejo, ¿no? Claro, Eh, pero la Recién. realidad es que te lleva mucho tiempo. Sí, te lleva Claro. mucho tiempo. Viajas varias veces en el año ausentándote de tu rutina, de tu casa, de tu trabajo. Económicamente, obviamente, no es algo rentable, nadie lo hace por eso. Y es un desafío hermoso y se disfruta, pero tendría que reestructurar todo mi día a día y mi rutina para poder hacerme el tiempo y hacerlo con la dedicación que merece ese proyecto, ¿no? No sé si hoy tendría la posibilidad de hacerlo. Claro, sí, sí. Gonza, ¿cuál sentís que fue tu principal aporte como director técnico de los murciélagos? Creo que lo que yo les pude aportar fue esto de, yo aprendí mucho entrenando a la selección argentina de remo, yendo a mundiales, a Juegos Olímpicos, sobre planes de entrenamiento y más que nada sobre la cabeza que tiene que tener un deportista de selección. Y creo que lo que pude aportar fue eso, cambiar ese chip de decir, bueno, basta, esto no es diversión, si bien la pasamos bien jugando al fútbol, si hay un objetivo deportivo ya deja de ser diversión, si se toma de otra manera y es un modo de vida. Y después cuando posterior a esto me tocó dirigir a otra selección que fue la de fútbol en sillas de ruedas, que se llama Power Chair, que es una selección que nació hace más o menos 10 años en Argentina y estuve 3 años con ellos. El objetivo fue el mismo, transformarlos, darles como el know-how de lo que es entrenar para ser un jugador de alto rendimiento. Creo que desde mi ¿Qué lado sería qué? fue eso lo que les pude aportar. ¿Qué sería qué? ¿Cómo Nada, resumirías lo que es ser entender, un jugador de alto rendimiento? sí, entender que es un modo de vida, es una lección que es durísima, porque como les dije antes, todo pasa en función de eso. Un jugador de fútbol uno lo ve los domingos y dice qué lindo que es ser jugador de fútbol, pero ese jugador por ahí en la semana tuvo que ir al kinesiólogo a soportar sesiones dolorosas para recuperarse de una lesión, acostarse temprano, perderse viaje, perderse eventos, cuidar su alimentación. O sea, es todo un modo de vida de exigencia constante, ni hablar lo que es la competencia, la presión que sienten los chicos o los jugadores cuando están expuestos de esa forma. Y después pasan cosas hermosas, y el que lo elige es porque el que atraviesa ese camino es porque lo elige. No digo que es una pesadilla ser deportista de alto rendimiento, pero uno tiene que estar capacitado para afrontarlo y consciente de que tiene que privarse de muchas cosas para poder estar en nivel. Claro. Gonza, y para ir cerrando, ¿alguna anécdota o algo que decís no me lo voy a olvidar nunca más y me resultó un gran aprendizaje? Uy, un montonazo de anécdotas, pero algo que me marcó mucho fue el día que ganamos esa final, donde todos pensaban que era para Brasil, y me marcaron dos momentos, y los dos fueron con Silvio, que Silvio Velo es el Maradona, el Messi de los murciélagos histórico. Estuvo en Ya el no juega en bailando. la selección. Claro, estuvo bailando, se tiró con Marley de un trampolín, escaló la Concagua, hizo 2.000 millones de cosas. Es un fenómeno. Nada, un gran padre de familia, tiene 7 hijos. Es un personaje, Silvio. Yo lo quiero mucho. Y Silvio,
cuando estábamos en la previa de ese partido, entrando a la cancha en el protocolo del himno y demás, me pregunta si en la tribuna veía alguna bandera de San Pedro, que es el pueblo donde él vive, ¿no? La ciudad donde él vive. Y bueno, le encuentro esa bandera. Entonces me dice, bueno, llévame, cuando terminemos de cantar el himno, llévame hasta ese lugar que ahí está mi vieja, la quiero saludar. Entonces, bueno, termina el protocolo, vamos atrás del arco donde estaba la bandera. Lo pongo frente a la bandera, le digo, estás justo enfrente. Y él levanta los dos brazos y saluda, y toda la tribuna se para y empiezan a cantar su nombre. Y ahí fue una sensación muy rara que tuve, porque sentí orgullo de lo que él había logrado. Digo, este flaco con su capacidad, o sea, hasta donde él podía, porque creo yo que si hubiese visto teníamos otro eslabón entre Messi y Diego, que era él, por lo que hace con la pelota. Bueno, no viendo, digo, llegó a ser capitán de su selección, de la selección de su país, jugando la final del mundo con Brasil, una tribuna cantando su nombre, digo, lo logró. Ya está en lo más alto que podía tener. Y por otro lado era un nudo en la garganta, como una angustia de que él no pueda ver eso. O sea, que no se lleve esa foto que le había laburado tanto, ¿no? Eran 20 años de matarse entrenando. Y fue esta sensación ambigua, ¿no? De orgullo y alegría y angustia. Obviamente lo charlé con él pasado ese momento, unos meses más tarde, y él me dijo, yo los vi a todos, olvídate, lo disfruto igual. Son prejuicios que uno tiene, ¿no? De cómo el otro vive Total. las cosas. Y después que él hace el gol, cuando termina el partido, como bien decían, como Argentina le había ido muy mal deportivamente, 2006 habíamos perdido el Mundial de Alemania, en la Davis habíamos quedado afuera, era como necesitábamos un triunfo, pasó esto y todos los canales de aire habían ido a tomar imágenes y hacer videos y salir en vivo con la final. Y cuando termina el partido, obviamente Silvio había hecho el gol, todos los periodistas encima de Silvio para hacerle una nota. Y Silvio, que me escucha, que estaba por ahí, me dice, por favor acércate, y me dice, fíjate si ves al periodista de San Pedro. Y le digo, ¿y quién es el periodista de San Pedro? Y me dice, es un flaco de pelo largo, está con un grabador. Me dice, yo quiero hablar con él porque le prometí que la primera nota iba a ser con él. Y le digo, mira, está Canal 11, Canal 13, están todos los medios, se la nota con los que sean, y cuando venga el de San Pedro, dice, no entendés nada, me dice. Hace 3 años que viajo en la combi y que me trae San Pedro gratis, porque el flaco de la radio me consiguió ese sponsor y yo le prometí que si salía campeón del mundo la nota era con él. Y no habló con nadie hasta que no encontraron ese pibe y le dio la primera nota. Ahí te fijas la humildad, ¿no? El saber, el no olvidarte de dónde venís, el no olvidarte del que te ayudó cuando no estabas ahí arriba. Son cosas que me fueron marcando y que con el tiempo las vas entendiendo. Hermoso. Inolvidable, me imagino. Gracias, Gonza. Gracias por todo lo que nos Bueno, compartiste. chicos, gracias a ustedes por este espacio y bueno, inviten a la gente a que sigan a los murciélagos, que la verdad que es una selección que siempre nos deja bien parados y es lindo verlos. Gracias, Gonzalo. Abrazo grande. Muy bien. ¿Qué? No, que se escuchó que se despidió. Sí, se se despidió justo. Gonza, qué linda nota que trajiste. Ah, Muy lindo, Lu. Gracias. Te salió muy bien la presentación. ¿Salió bien? Muy bien. Vamos. Vamos. Está Quiero- practicando. ¿Qué quiero- pasa, Rifle? ¿Qué haces? ¿Qué querés? ¿Qué me va a decir? Directora, ¿puede ser un plano completo a No, ya está a Lea. Lucila? Pues no está Lea todavía. No, a Lucila. Dijo A Lu. Lucila. Lu. Bien. Un poquito más cerrado, me gustaría Más. ver las reacciones. Más cerrado. Ay, ¿por qué tan cerrado? ¿No te Bueno. pasaron lo que